Y los que no traen Biblia, júntense con alguien que trae Biblia. Y si no traes Biblia, trata de conseguir una Biblia. Están baratas. Va a edificar tu vida. En el libro de Jueces, capítulo 17, versículo 7. Cuando todos los tengan, pueden decir un amén. Amén. Y dice así: y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar, y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. 9. Y Micaía le dijo: ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió: soy de Belén de Judá, y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. 10. Entonces Micaía le dijo: quédate en mi casa, serás mi padre y sacerdote, y yo te daré 10 siclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Y agradó pues el levita morar con aquel hombre, y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaía consagró al levita, y aquel joven le servía de sacerdote, y permaneció en la casa de Micaía. 13. Y Micaía dijo: ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. 18:1. En aquellos días no había rey en Israel, y en aquellos días de la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar, por donde hasta entonces no había tenido posesión de entre las tribus de Israel. Y los hijos de Dan enviaron de su tribu 5 hombres, de entre ellos hombres valientes, de Sora y Estaol, para que reconociesen y explorasen bien la tierra, y les dijeron: id y reconocer la tierra. Estos vinieron al monte de Efraín hasta la casa de Micaía, y allí posaron. Cuando estaban cerca de la casa de Micaía, reconocieron la voz del joven levita, y llegando allá le dijeron: ¿quién te ha traído acá? ¿Y qué haces aquí? ¿Y qué tienes tú por aquí? Y él respondió: de esta manera ha hecho conmigo Mica, y me ha tomado para que sea su sacerdote. Y ellos le dijeron: pregunta pues ahora a Dios, dice, para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos. Y el sacerdote le respondió: id en paz, delante de Jehová esté vuestro camino en que andáis. Entonces aquellos 5 hombres salieron y vinieron a Lais, y vieron que el pueblo que les habitaba en ella estaba seguro, ocioso y confiado, conforme a la costumbre de los de Sidón, sin que nadie en aquella región les perturbase con cosa alguna, ni había quien proveyese el reino. Y estaban lejos los de Sidonios, y no tenían negocio con nadie. Amén. Señor, te damos gracias en esta tarde, Señor, por tu palabra. Declaramos, Señor, que va a ser una palabra, Señor, que va a determinar la vida de cada uno de los jóvenes en este lugar, que va a determinar, Señor, un destino profético, Señor, esta noche. Señor, que aún ellos han caminado errantes, pero declaramos, Señor, que tu palabra, Señor, será vida. Señor, declaramos que tu palabra será vida, rema en la vida de cada uno de ellos. Señor, te damos gracias por esta noche, porque nos permites estar delante de tu presencia. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a empezar la historia en el libro donde estábamos. Y fíjense que ustedes, cuando ustedes empiezan a leer toda esta historia, se van a dar cuenta de algo, que dice que era un joven. Cuando tú te pones a leer toda la historia de este joven, te vas a dar cuenta de algo,
que Dios no simplemente te quiere bendecir a ti como joven, que Dios no simplemente te quiere bendecir a ti como jovencita. Dios tiene un plan más grande de lo que tú puedas imaginar. Cuando Dios bendijo a Abraham, Dios le dijo, y serán benditas todas las familias de la tierra. ¿A causa de quién? A causa de un hombre, a causa de Abraham. Cuando tú te pones a leer esta historia, te vas a dar cuenta que había un joven que era ¿de dónde era? De Judá. Pero dice que este hombre no tenía tierra, este joven no tenía tierra, caminaba errante. Cuando alguien empieza a caminar errante es una persona que no tiene tierra, que no tiene casa, que no tiene un fundamento, que no tiene dónde dormir, que no tiene dónde morar, que no tiene por qué luchar, pero tampoco tiene por qué soñar. Porque si tú sigues leyendo detalladamente la historia, te vas a dar cuenta de algo. Dice que él caminaba errante, buscando dónde vivir. Sí, todos estamos acá. Cuando tú pones a ver esta historia, tú te vas a dar cuenta de algo. De que tú puedes haber caminado errante por mucho tiempo, pero va a llegar el tiempo que vas a llegar hasta el monte de Efraín, dice. Vas a llegar, tú puedes haber caminado por mucho tiempo, sin ningún destino profético, sin ninguna visión de lo que quieras en la vida. Pero a causa de que tú llegas a cierto lugar, a causa de que tú llegaste a luz a las naciones, a causa de que tú llegaste a este lugar alto, tu vida va a tener un nuevo sentido. Porque cuando tú estás en la parte plana, tú no puedes divisar lo que está en el horizonte, lo que queda más adelante. Pero cuando tú llegas a una parte alta, tú puedes divisar, puedes saber lo que queda abajo, hacia dónde te diriges, hacia dónde vas, qué es lo que tú quieres, qué es lo que tú esperas más adelante. Cuando tú empiezas a caminar en una nueva dimensión, cuando tú te subes en este monte, que es Efraín, que es una plataforma en la que tú estás el día de hoy. Cuando nosotros te predicamos aquí, cuando un apóstol te predica, cuando un pastor te predica, tu vida está en una plataforma. Tú estás siendo formado, tú estás siendo transformado para que no simplemente tengas que partir de esta tierra y partir nada más, sino vas a partir hasta que hayas terminado lo que Dios haya dicho en tu vida. Cuando tú te pones a leer esta historia, ¿quién está en los proyectores? Proyéctamelo, porfas. No hay nadie en los proyectores. Diego, ¿quién está en los proyectores? Y había un joven, dice, y forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén, dice, de Judá, para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Cuando tú te pones a dar cuenta, dice que este hombre no tenía un lugar ni siquiera donde vivir, pero él iba caminando errante. Él iba caminando sin sentido. ¿Y por qué Dios te ha traído de las muchas veces hasta este lugar? Porque si Dios no te hubiera rescatado, tú siguieras caminando todavía errante hasta el día de hoy. ¿Por qué nosotros visitamos las casas y hacemos casas de paz? Evangelizamos, discipulamos, hacemos células, por una sencilla razón. Porque estamos preparando una plataforma a la gente. Estamos diciéndole a la gente que su vida tiene un sentido. Que tu vida tiene un sentido. Que tú naciste para cumplir y terminar el propósito que Dios dijo en tu vida. El propósito de esta silla es que tú no puedas estar en el suelo. El propósito de este micrófono es que podamos hablar a mayor cantidad de gente. Y cuando tú te pones a ver que cada cosa en esta vida tiene un propósito, si cada cosa tiene un propósito en este lugar, ¿cuánto no más tú tienes un propósito? ¿Cuánto no más tú, que Dios te ha creado y te predestinado para cosas grandes? Amén. Y llegando a su camino al monte de Efraín, vino a la casa de Micaía. En el 10 dice, entonces Micaía le dijo, quédate en mi casa y serás mi padre. ¿Sí?
Aún siendo joven, déjame decirte que la gente está necesitada de un padre. ¿Cómo era de que un hombre grande, mayor de edad, le estaba diciendo a un joven que necesitaba un padre? Porque la paternidad no se mide por edades. La paternidad no se mide por los años que tú tengas. Tú puedes tener 15 años, pero puedes ser padre de multitudes y de muchedumbre. ¿Cómo era de que un hombre le había dicho, quédate, ¿dónde dice quédate en mi casa? ¿Había necesidad en la casa de quién? De Micaya. Y se dan cuenta que este joven errante empieza su travesía caminando. Pero cuando tú te encuentras, y cuando te encuentras a gente que necesita la gente, ella misma te va a decir, Chabelo, necesito un padre. ¿Por qué? Porque la vida los ha golpeado, el pecado los ha golpeado. Y este hombre no sabía lo que estaba pasando. Este joven empezó caminando en un monte, empezó caminando sin ninguna dirección. No sabía dónde iba a ir, pero no sabía que Dios que iba enfrente de él. Tú no sabes que Dios va caminando y preparando el día de hoy en tu vida. Tú no sabes lo que Dios está haciendo en tu vida. Tú hoy no pudieras ver nada como este joven y que puedes decir, yo no he visto nada de lo que Dios me ha dicho. Yo no he visto nada de lo que Dios ha hablado acerca de mí. Hay gente mejor que yo y puede que haya gente mejor que tú. Mejores estudiados, güeros, rubios, de buen parecer. Pero déjame decirte algo esta noche, que Dios te ha escogido a ti y que tú eres especial en el corazón de Dios. Que si Dios hubiera placido escoger a alguien más, lo hubiera escogido. Pero cuando tú entiendes que si Dios te ha escogido por una razón, es porque tú eres especial en el corazón de Él. Que no importa con los defectos, aun con las fallas que tú puedas tener el día de hoy. Pero déjame decirte que Dios te ha escogido. Y que Dios no va a terminar de trabajar en tu vida hasta cumplir lo que Él ha dicho en tu vida. Así es que no temas. Aún sigue caminando porque has llegado hasta este lugar, ya llegaste a este monte. Y en el camino tú te vas a encontrar gente que va a decir, ¿sabes qué? Quiero que te quedes, Tomás, porque necesito un padre. Aún gente mayor que tú. Aún gente mayor que tú te dirá, jovencita, necesito una madre. Porque no es por edades, sino es por la presencia de Dios que ha dicho que tú vas a ser un padre de multitudes. Si se lo vas a dar al Señor, dáselo más grande, miren, dáselo fuerte. Y vamos al 18:1, dice. Y en aquellos días, dice, no había rey en Israel. Y en aquellos días, dice, la tribu de Dan buscaba posesión ¿de qué? De tierra. ¿Se dan cuenta que un joven, cuántos sabían que había 12 tribus? Había 12 tribus en Israel. Este joven había salido de la tribu de Judá. Pero cuando llega a cierto lugar, dice que de la tribu de Dan, hasta ese momento dice que no habían conseguido, no habían posicionado la tierra. Se dan cuenta que desde una perspectiva de vida muy diferente, que tú puedes ver, este joven salió de un cierto lugar y tú pudiste haber salido de Guatemala, tú pudiste haber salido de Quiché, tú pudiste haber salido donde quiera que tú vengas, pero Dios te ha llevado al lugar donde necesitan un padre. Dios te ha llevado y te ha traído hasta este lugar, aunque de las muchas veces tú te ganes la risa porque todavía no te la crees. Tú tienes que creértela. Si la Biblia dice más de 8,000 promesas, tú puedes tener 10,000, 20,000, las que tú quieras, pero cuando dice la Biblia que tú naciste para ser cabeza y no cola, que tú naciste para ser cabeza y no cola, tú tienes que creértela. Que tú eres un rey, que tú eres un sacerdote, que tú eres una princesa del Altísimo. Ese es cuando las cosas y la perspectiva de vida cambian. Es cuando tú te la crees. Yo te puedo decir 1000 cosas,
Pero cuando tú dices, no, yo soy un príncipe, yo soy el ungido del Altísimo, yo soy una persona que camino bajo la sombra del Altísimo, que moraré bajo la sombra del Omnipotente, tú tienes que creértela. No es lo que la gente diga, sino es lo que la bendita palabra de Dios dice sobre ti. Porque hasta entonces no había poseído desde entre ellos las tribus de Israel. Y los hijos de Dan enviaron, dice, a su tribu 5 hombres, de entre ellos hombres valientes, de Sora y Estaol. Fíjense, ellos habían enviado 5 jóvenes, 5 hombres valientes. ¿Cuál era la diferencia entre un joven y un hombre valiente, apto para la guerra? La diferencia era mucha. El joven era un levita, era un sacerdote, y aquellos hombres eran hombres de guerra preparados para la batalla. Y dice que escogen a 5, dice, escogieron a 5, escogen a 5. Pero Dios me ha escogido a mí. Dios escogió a ese niño. La tribu había escogido 5. Pero Dios había escogido a ese niño, ese joven. Y lo llevó ¿hasta dónde? Hasta Efraín. Hasta el monte de Efraín, dice. Cuando tú te pones a ver la Biblia y a estudiarla y a meditar en ella, te vas a encontrar algo. Dice, enviaron de su tribu 5 hombres, de entre ellos hombres valientes, de Sora y Estaol, para que reconociesen y explorasen la tierra, y les dijeron, id y reconoced la tierra. Estos vinieron al monte de Efraín, hasta la casa de Micaía, ahí posaron. Fíjense. Y en el 3, cuando estaban cerca de la casa de Micaía, reconocieron la voz del joven levita. ¿Qué dice? ¿Reconocieron la voz del joven qué? ¿Por qué creen que reconocieron la voz del joven levita? ¿Acaso lo conocían? Si se dan cuenta que venían de 2 tribus diferentes. El joven venía de la tribu de Judá y estos hombres venían de la tribu de Dan. Venían de 2 lugares diferentes. Pero ¿cómo es que dice la Biblia que reconocieron su voz? La Biblia dice que las ovejas, dice, reconocen la voz de su pastor. ¿Sí? Ellos habían reconocido que habían encontrado una persona que los iba a liderar no simplemente como sacerdote, sino que los iba a liderar como un padre. Cuando tú te pones a ver en el libro de Génesis, capítulo 12, versículo 3, dice, vamos al libro de Génesis, capítulo 12, versículo 3, y necesito un valiente que me lo lea rápido ahí. Y cuando tú te pones a dar cuenta de algo en la Biblia, Dios no simplemente es un Dios de una generación. Dios es de una generación de generación tras generación. Y serán benditas en ti todas las ¿qué? Las familias de la tierra. ¿Y serán qué dijo? Di conmigo, y serán benditas todas las familias de la tierra a causa mía, a causa de lo que tú hagas. Fíjense, apenas estamos entrando desarrollando el tema. El tema se llama Jóvenes con corazón de padre. Y hombres en busca de un padre. Cuando tú te das cuenta, en el 3 dice, cuando estaban cerca de la casa de Micaía, reconocieron la voz del joven levita, y llegando allá le dijeron, ¿quién te ha traído acá? ¿Quién? ¿Quién? Lo primero que le preguntan, ¿quién te ha traído acá? Si hoy te preguntas, y si yo hoy te pregunto, ¿dónde tú estás y por qué tú estás?
Y se dan cuenta que a este hombre le preguntan, ¿quién te ha traído acá? ¿Quién le dice? Porque este joven, siendo errante, lo tuvo que haber transportado a alguien, llevado a alguien para cumplir el propósito que tenía destinado, predestinado. Dice, ¿quién te ha traído acá? ¿Quién lo había llevado? Jehová de los ejércitos. Más adelante tú vas a empezar a ver, es el quien lo lleva, porque había gente que necesitaba un padre. Y tú dijeras, un joven liderando a una tribu, liderando a una ciudad, un joven como tú, una jovencita como tú, no te tengas por menos. Por eso el apóstol Pablo le dijo a Timoteo que nadie te tenga en poco. ¿Sí? ¿Cierto? Si no sé qué, un ejemplo en palabras le dice. ¿Y qué habían escuchado primero del jovencito? Le habían oído. ¿Qué le habían oído? Sus palabras. Cuando tú te pones a ver todo esto, si a este joven le habían oído sus palabras, y el apóstol Pablo le dice, joven, que nadie tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo en palabras, le dice. Wow. En la forma de hablar, le dice. Porque te das cuenta que en la forma de hablar vas a ver con quién tú estás hablando. Cuando tú hablas con una persona positiva, te va a inyectar lo que tiene esa persona. Pero cuando tú hablas con una persona negativa, tú dices, no me conviene juntarme con esta persona. Tú puedes reconocer en la forma de hablar con quién tú estás hablando. Cuando tú escuchas a alguien negativamente, dices, esta persona necesita del poder de Dios para cambiar aún la forma de ver la vida. ¿Sí? En la forma que hablan. ¿Sí? Fíjense. Le hacen 3 preguntas. ¿Quién te ha traído aquí? Le dicen. ¿Y qué haces aquí? ¿Y qué tienes tú por aquí? Le dice, ¿qué tienes tú por aquí? Primero le dice, ¿quién te trajo? ¿Qué haces aquí? Mucha gente que te va a ver caminando, muchas de las veces te van a hacer esas preguntas. ¿Quién te trajo aquí? ¿Tú qué haces aquí? ¿Y qué tienes por hacer? Oh, pero bendito sea el Señor Dios de los cielos. Él es el quien te trajo a este lugar. Y si Él te trajo a este lugar, tú puedes vivir confiado. Porque sabes que no, tu vida no ha terminado. Sabes que apenas has comenzado. La vida de este joven apenas había comenzado. Después de que él había caminado errante por no sé cuánto tiempo, porque la Biblia no dice, pero dice que había caminado errante. Ah, pero déjame decirte que cuando llegan al monte, y cada vez que tú tienes un encuentro con el Altísimo, déjame decirte que tu vida jamás será igual. Cuando Jesús está hablando con Pedro, le dice, si quieres también tú vete, Pedro, le dice. Señor, dice, pero ¿a dónde iremos? Dice, si solamente tú tienes palabras de vida eterna, le dice. Solamente tú tienes palabras, le dice. ¿Y qué salía de su boca? Eran palabras. ¿Cómo habían escuchado al joven? A través de palabras. Tú decides lo que tú escuchas. Tú sabes cómo escuchas a la gente. ¿Qué es lo que quieres recibir de la gente? No escuches las conversaciones que no te van a llevar a ningún lugar. Porque lo primero que hacen es corromper tu mente en pensar mediocremente. Aunque tú siendo joven tengas un destino profético grande, pero si tú te detienes a escuchar a cualquier persona y hacerle caso, ten cuidado. Te pueden echar a perder. Dice el dicho, júntate con lobos y aullar te enseñas. Fíjate con quién te juntas. Fíjate lo que tú escuchas. Amén.
¿Y qué tienes que hacer aquí?, le dice. Y fíjense. Y él, en el 5, y ellos le dijeron: pregunta pues ahora a Dios para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos. Gente va a venir a buscarte, joven, déjame decirte. Gente va a venir a buscarte y te va a decir: yo sé que tú hablas con Dios. Yo sé que tú caminas con el Altísimo. Yo vengo a que tú me des una palabra profética para mi vida. Gente te va a venir a buscar. Te va a venir a decir: yo quiero una palabra tuya. Yo quiero que tú le preguntes al Dios que tú le sirves. Yo quiero que le preguntes al Dios que tú le ministras. Porque yo sé que tú tienes una palabra de Él para mí. Gente te va a buscar. Por eso le dice: pues pregúntale, le dice. Joven, tú no sabes ni tú quién eres todavía, déjame decirte. Déjame decirte que tú no sabes qué Dios tiene predestinado para tu vida. Déjame decirte que Dios no es un Dios de cosas pequeñas. Aunque él no tenía padres, el joven, déjame decirte que Dios ya lo había destinado y predestinado para que él fuera padre de una tribu. Tú vas a ser padre de un estado. Como nuestro apóstol Fernando, él es apóstol de este lugar. Él lo ha preparado con un propósito. Y Dios te está preparando a ti también con un propósito. Tú, aunque puedas caminar hoy errante como este joven, a cierto lugar de repente, tu destino va a cambiar. Tu destino va a cambiar, las cosas van a cambiar en tu vida. Y el sacerdote, y tú vas a responder: id en paz, joven. Tú le vas a responder a la familia: id en paz. Porque el Jehová, Dios de los ejércitos, va, dice. Va a prosperar tu camino. A causa de que tú tienes una palabra para la gente. A causa de que tú te has levantado como el sacerdote que esa tierra necesitó. No había rey. Y ni ellos habían poseído la tierra. No había quien los dijera. Y tampoco tenían una cobertura. Pero cuando llegó este joven, las cosas cambiaron. Cuando tú llegaste, déjame decirte que se empezaron a activar cosas en tu vida. Cuando tú llegaste aquí a Luz a las Naciones, cosas empezaron a cambiar en tu vida, Edgar. Cosas empezaron a cambiar, Gaby. Cosas empezaron a cambiar, Diego. Aunque de las muchas veces tú no entiendes lo que tú estás viviendo. Pero déjame decirte que le vas a decir a mucha gente: id en paz. Id en paz. Vayan en paz, les dice. Vayan. Porque Dios lo ha dicho. Id en paz, dice. Delante de Jehová está vuestro camino en que andáis. 7. Entonces estos hombres, aquellos 5 hombres, salieron y vinieron a Lais y vieron que el pueblo que habitaba estaba seguro y ocioso y confiado. Vamos al 18. Entrando pues en aquella casa de Micaía, tomaron la imagen de talla, el efod y los terafines y la imagen de función, y el sacerdote les dijo: ¿qué hacéis vosotros? Y el 19 le dice: y ellos le respondieron: calla, pon la mano en tu boca y vente con nosotros para que seas nuestro padre y sacerdote. Es mejor que seas tú sacerdote de una casa de un solo hombre que de una tribu y familia de Israel. Y se alegró el corazón del sacerdote, el cual tomó el efod y los terafines y la imagen y se fue en medio del pueblo. Fíjense algo aquí bien curioso. Dice: pon, ¿dónde le dice pon la mano en dónde? En la boca. Y jálale, le dijeron: órale, vámonos. ¿Se dan cuenta que un pueblo necesitaba de un padre? Este joven había sido padre de una casa,
Pero Dios no simplemente quiere que seas padre de una casa, de una familia. Dios quiere que seas padre de un cierto lugar. Yo no sé si me estás entendiendo esto, pero Dios no quiere simplemente que seas un padre de una familia. Porque se dan cuenta que esta gente estaba necesitada ¿de qué? De un padre. Cuando tú te das cuenta desde la familia de Micaya, este hombre, a pesar de que era mayor, no tenía paternidad. Le faltaba un padre. Y a toda la tribu de Dan le hacía falta ¿qué? Un rey que los gobernara y unos padres que lo dirigieran. Cállale, dice. Pon la mano en la boca, porque en el momento que tú sueltes una palabra, sobre esa nos guiaremos, le dijeron. Porque a través de tu palabra, dice, id en paz. Ya sabían que ese joven tenía un destino en ese lugar. Ya sabían que ese joven había empezado, pero todavía no había terminado lo que Dios había dicho en su vida. Apenas estaba comenzando. Y se dan cuenta que tú no eres una casualidad. Que tú pudiste haber venido errante y llegaste aquí a Albero y llegaste aquí a Alabama. Pero es donde Dios te está preparando. Porque llegará el tiempo donde gente te va a venir a buscar. Y a donde quiera que Dios te envíe, que te van a decir, necesitamos un padre. Necesitamos un ¿qué? Un sacerdote. Porque se dan cuenta que la paternidad, cuando este joven se convierte en padre de esta tribu, Olivio, te vas a dar cuenta que cuando este joven se convierte en sacerdote y en padre de ese lugar, es en el momento que ellos entran a poseer la tierra. Porque el padre, tú como padre das cobertura y tú como padre das unción. Tú como padre es el quien repartes. Por eso ellos no podían haber conseguido ni antes un lugar, porque no tenían quien les diera una dirección. Pero cuando este joven llegó, cuando tú llegaste, tú vas a llegar a cierto lugar y le vas a decir a la gente, sí, por ahí es, dale porque el Señor ha dicho. Amén. Porque el Señor no ha terminado contigo, Tomás. El Señor no ha terminado contigo, Julio. Joshua, el Señor no ha terminado contigo. El Señor no ha terminado de hacer lo que Él dijo que iba a hacer, porque Dios no simplemente es un Dios de bendecir a una persona, Dios es ni tampoco de bendecir a una familia. Cuando Dios quiere bendecir a alguien, lo bendice así a su familia, pero también se dan cuenta que bendice una ciudad, dice, una familia de Israel. ¿Se dan cuenta cómo las cosas cambian? Y Dios, a través de esta historia, Dios está hablando de un joven errante, pero que tú tienes el corazón de un padre para poder entregarle la tierra a gente que no tiene tierra, no tiene identidad y han caminado errantes. Pero alguien tiene que adelantarse. Este joven se adelantó. Tú tienes que adelantarte. Tú tienes que levantarte y subirte al monte Efraín. Tú tienes que subirte a la montaña de Dios. Porque gente te está esperando a que tú llegues. Gente necesita que tú llegues a repartirles la tierra. Amén. Pónganse de pie. Cállale, dice. Pon la mano en la boca. Yo quiero que tú te pongas la mano en tu boca. Y quiero que confieses con esto conmigo. En mi boca está el poder para poder dar un decreto de bendición para generaciones, para mis hijos, para mis nietos y para gente que necesita una paternidad. En el nombre de Jesús, amén. Por eso le dicen, cállale, dice. Porque sabía que en la boca de ese joven había un destino. Por eso al último se dan cuenta que dice, iba en medio de ellos. No fue adelante, porque él iba en medio cubriendo a los que iban atrás, a los que iban enfrente, a los que iban al lado y a los costados. Tú vas a caminar en medio de gente
que necesita de ti, que necesita de una palabra profética, y que Dios te va a dar una palabra en tu boca para poder llevarlos al destino profético que esa gente está necesitando el día de hoy. Gente que no tiene tierra, gente que no tiene identidad, gente que no sabe lo que necesita, pero a causa de una palabra tuya, Edgar, la gente lo va a recibir y lo va a creer. Porque van a saber que Dios está contigo a causa de que te han oído hablar. Amén. Señor, te damos gracias. Señor, en esta tarde, Señor, te damos gracias en esta noche. Entendemos, Señor, que tú eres un Dios no simplemente de una persona, ni de una familia, Señor, sino eres, Señor, un Dios de generación tras generación. Un Dios, Señor, que no simplemente te preocupas por el bienestar de una persona, sino te has preocupado, Señor, por el bienestar de muchos, de generaciones enteras, Señor. Señor, ayúdanos, Señor, a entender el propósito tuyo, Señor. Tú, Señor, que nos has traído, Señor, hasta este lugar. Señor, danos, Señor, la palabra que la gente necesita. Danos, Señor, la palabra que la gente, Señor, necesita oír. Una dirección profética para sus vidas. Una dirección, Señor. Joven, que nadie tenga en poco tu juventud, sino que te seas un ejemplo. Porque tú no eres un joven cualquiera. Déjame decirte que tú eres un padre de multitudes. Que tú eres una persona que va a transformar una ciudad. Tú eres una gente que tú vas a transformar un pueblo. A causa de una palabra tuya. Gente va a venir a ti y te va a venir a decir: ahora pregunta pues a Jehová si hemos de ir. Y tú vas a responder: vean, vayan en paz, porque el Señor está contigo. Tú no eres una casualidad en este lugar. En el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios Santo se movía, dice, sobre la faz de las aguas. El Espíritu Santo hasta el día de hoy se sigue moviendo y va a cambiar tu destino. Aunque tú lo veas todo hoy, tu vida desordenada, y la veas vacía, pero va a llegar el momento que tu vida va a ser llena del Espíritu Santo. Tu vida va a ser cambiada a través de una palabra de Jesús. Tu vida va a ser cambiada, y tú vas a cambiar vidas también a través de una palabra del Altísimo. Señor, te damos gracias. Bendecimos, Señor, la vida de cada uno de ellos. Declaro fuerzas nuevas sobre la vida de cada uno de ellos. Declaro, Señor, cielos abiertos sobre estos jóvenes. En el nombre de Jesús declaro, Señor, que ellos entran en un nuevo Mahanaín. Declaro en el nombre de Jesús que ellos entran en el Kairos de Dios. Declaro en el nombre de Jesús que ellos se dimensionan para poder ser padres no simplemente de una casa, sino para ser padres de muchedumbres. Señor, te damos gracias. Bendecimos a cada joven. Bendecimos, Señor, su acostar como su levantar. Bendecimos, Señor, todo lo que ellos emprendan. Bendecimos, Señor, todo lo que ellos emprendan, lo que ellos han comenzado. Fuerzas para continuar. Que ningún espíritu de temor que se ha querido levantar en contra de ellos prospera, sino tú habitas con ellos. Señor. Declaro que estos jóvenes habitarán bajo el abrigo del Altísimo y morarán bajo la sombra del Omnipotente. Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias, Espíritu Santo, porque nos has traído hasta este lugar. Nuestro destino profético apenas empieza. Di conmigo: mi destino profético apenas empieza. Di: mi destino profético está en las manos de Dios. Y si Dios lo dijo, es porque Él lo va a cumplir al tiempo de Dios. Señor, gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén.